Un saludo cordial para todos aquellos que están en este momento escuchando. Estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, y vamos precisamente en el capítulo 14. Hoy vamos a estar compartiendo desde el verso 43 al verso 52. Dice así la palabra del Señor. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Amado Dios, que tu palabra, Señor, sea esa lámpara que ilumine, Señor, nuestro camino. Que tu palabra sea esa luz que trae claridad a nuestro entendimiento, Dios. Que tu palabra, Señor, se escriba en nuestros corazones y que por tu Espíritu Santo, Señor, sea mostrada, iluminada, revelada a cada una de nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, por este compartir de tu palabra. Danos entendimiento y sabiduría, Señor, para poderla comprender, entender y vivirla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo se encontraba junto con sus discípulos allí en el huerto de Getsemaní, y es precisamente esa mañana de ese viernes, la madrugada de ese Viernes Santo, que el Señor soportó allí la tentación final, y allí fue también donde Él experimentó también la traición de Judas. De igual manera, también en su obediencia al Padre, Él fijó resueltamente su rostro hacia la cruz. Ahora el Señor no intentó escapar ni intentó esconderse de los soldados que llegaron para arrestarlo. Al contrario, de una manera valiente, de una manera valerosa, salió al encuentro, sabiendo que habían sido guiados por Judas, precisamente quien lo estaba traicionando. El arresto del Señor Jesús puso en marcha una serie de acontecimientos muy rápidos que finalmente culminaron con la crucifixión ese mismo día del Señor Jesucristo. En unas cuantas horas el Señor fue juzgado ante varios magistrados, fue juzgado ante el Sanedrín judío, ante el gobernador romano Poncio Pilato y ante Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. De tal manera que el Señor es sentenciado a muerte y es torturado cruelmente por los soldados romanos. Lo hacen desfilar por las calles de Jerusalén hasta el monte de el Gólgota, y después ejecutan allí la sentencia y lo clavan en una cruz de madera. Y hacia las 3 de la tarde, ese varón que se había descrito, ese varón de dolores, moriría allí en la cruz, completando la obra expiatoria como el único, como el suficiente Cordero Pascual. De tal manera que todos estos sucesos que sucedieron en esta semana de pasión finalmente culminan este viernes con su crucifixión. Recordemos que el lunes entró a la ciudad de Jerusalén, una entrada triunfal, mientras que las multitudes lo estaban aclamando como ese Mesías, el hijo de David. El día martes estuvo allí en el templo y expulsó a todos los cambistas, a los vendedores, a todos aquellos que habían convertido la casa del Padre en una cueva de ladrones. Y el miércoles él también estuvo allí en el templo y estuvo
predicando contra esos traidores espirituales, esos dirigentes religiosos, contra los fariseos y contra los escribas. Y recordemos que esa noche estuvo allí en el Monte de los Olivos y dio respuesta a las preguntas de los discípulos relacionadas con la segunda venida y con los últimos tiempos. Recordemos también que los líderes religiosos, ellos ya habían tomado una decisión, habían decidido matar a ese Mesías porque ellos estaban temerosos de la popularidad de él. Y porque además el Señor Jesucristo había hablado en contra de ellos. Y sabían que tenían que capturarlo, pero lejos de las multitudes. Y se pusieron muy contentos cuando uno de los 12 precisamente apareció y se ofreció a llevarlos hasta el lugar donde él se encontraba, ese lugar privado como era el huerto de Getsemaní. Y a cambio de esta traición, estos líderes religiosos le pagaron a Judas precisamente 30 monedas de plata, que era el precio que se pagaba normalmente por un esclavo. Recordemos también que ese jueves por la noche el Señor Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos y previamente había enviado pues a Pedro y a Juan para que prepararan esa cena en un lugar secreto del cual Judas no tenía conocimiento. Y fue allí en ese lugar, en ese aposento alto, donde el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor y le da a sus discípulos las palabras finales, las instrucciones finales y el ánimo antes de su muerte. Y allí en medio de la celebración de la Pascua, el Señor Jesús desenmascara al traidor y Judas sale de inmediato para llevar a cabo sus planes maléficos. Así que esa noche del jueves o la madrugada, muy temprano del viernes, el Señor sale con sus 11 discípulos de Jerusalén y caminan hasta el huerto de Getsemaní, que estaba ubicado en el monte de los Olivos. Y allí fue donde el Señor Jesús tuvo 3 tiempos largos de intensa comunión con su Padre Celestial, de intensa oración. Y cuando el Señor termina de orar por tercera vez, pues Judas junto con estas fuerzas hostiles que lo acompañaron llegaron para arrestarlo. Así que Judas, después de que sale del aposento alto, él fue a buscar a los jefes religiosos del judaísmo con quienes él ya había acordado traicionar al Señor Jesucristo. De tal manera que estos dirigentes religiosos reunieron una fuerza considerable de alguaciles del templo y de soldados romanos que Judas conduciría hasta el lugar donde el Señor Jesucristo se encontraba. Y un lugar como este, un huerto privado, fuera de la ciudad, alejado precisamente de las multitudes, pues era el lugar y la situación precisa para arrestar allí al Señor Jesucristo y para evitar cualquier revuelta que se pudiera presentar con las gentes del pueblo. Muy bien, así que comencemos con nuestro versículo 43 de Marcos capítulo 14. Dice así la palabra: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. El tiempo, las horas que el Señor Jesucristo pasó allí en el huerto de Getsemaní, habían estado repletas de una agonizante oración, de una preparación espiritual para lo que se aproximaba. Pero también fueron horas de un sueño irresponsable por parte de los discípulos. Ya cuando el Señor los despierta por tercera vez, Él declaró: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega, como lo vimos en los versículos 41 y 42 en la ocasión anterior. Así que ese momento de la traición y el momento del arresto pues había llegado.
Y como Marcos lo menciona, dice, luego hablando él aún, vino Judas. Judas apareció allí en el huerto junto con esas tropas que lo iban a arrestar. Así que la calma de esa noche ya pues, fue interrumpida abruptamente por la aparición de este grupo o esta turba amenazante. Ahora, la idea para los escritores de los evangelios de que Judas fuera precisamente el traidor y que hiciera parte de los 12, pues era prácticamente increíble. Y ellos lo repiten, dicen, Judas era uno de los 12, lo repite tanto Mateo como Lucas en los pasajes paralelos. Y démonos cuenta que Judas, siendo parte de este grupo íntimo del Señor Jesús, él lo estuvo acompañando a todo lo largo de su ministerio. Fue un privilegiado. Y esto precisamente también pues hace que la tragedia de su vida pues también fuera sin precedentes. Recordemos que Judas por varios años estuvo escuchando la palabra del Señor, estuvo escuchando el mensaje del Evangelio día tras día, estuvo viendo los milagros que el Señor Jesús realizaba, estuvo frente a la enseñanza que Cristo estaba proclamando día a día, pero finalmente dio la espalda y prefirió vender a su maestro, al Hijo de Dios, por unas cuantas monedas de dinero. Y dice aquí Marcos que cuando el traidor vino, llegó al huerto, dice, con él mucha gente con espadas y palos. Recordemos que unos días antes, en la entrada triunfal, el gentío aclamaba a Jesús y ponían sus mantos y ponían ramas al paso de él. Pero en este momento, este grupo de hombres estaban armados, habían venido a arrestarlo. Y en este grupo se incluía dirigentes religiosos, como lo menciona el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 52. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Allí en este grupo también estaban los alguaciles, que eran los miembros de la guardia del templo. Y también había una compañía de soldados romanos de la legión que estaba estacionada precisamente ahí en el fuerte Antonia, en Jerusalén. Como lo menciona el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 3, donde dice así la palabra del Señor. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Así que estos dirigentes religiosos, pues ellos estaban temiendo a las multitudes. Así que solicitaron la ayuda de Roma para arrestar y ejecutar al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. Así que solicitaron también la ayuda de tropas romanas. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues convencieron eh, a los eh, a los gobernantes romanos de que el Señor Jesucristo era un revolucionario, que era tan peligroso como Barrabás. Ahora, esta compañía de soldados romanos costaba entre 600 a 1000 soldados, aunque de pronto fue un grupo más pequeño de 200 soldados. Se conocía como manípulo. Ese pudo haber sido el grupo que fue enviado precisamente en esta ocasión. Así que los romanos estaban precisamente armados con espada de doble filo y los alguaciles del templo iban armados con palos. Así que era una multitud que estaba bien armada. Y como lo vimos ahora en Juan 18:3, también portaban antorchas y linternas. Marcos pues identifica a los organizadores de esta fuerza militar, como los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Recordemos que estos grupos eran representantes del Sanedrín. El Sanedrín era la corte judía que
que estaba compuesta por 71 miembros. Y que en muchas ocasiones estaban en desacuerdo, pero en esta ocasión los intereses sí convergieron en el deseo de eliminar al Señor Jesucristo, pues representaba una amenaza para ellos. Así que estos líderes, tanto saduceos como fariseos, pues estaban motivados a matar al Señor Jesús por varias razones. Primero, porque el Señor Jesús tenía una popularidad tan grande que ellos creyeron que él podía dar inicio a una revolución, a una revuelta, y eso haría que Roma pues tomara medidas y que pusiera en peligro esas posiciones de autoridad que ellos tenían precisamente delegadas de Roma. Otro aspecto era que ellos pues eran los que controlaban el templo. Los jefes y los jefes de los sacerdotes y los saduceos pues se molestaron tremendamente cuando el Señor Jesucristo expulsa del templo a todos a todos los vendedores, a todos los cambistas, cuando estaba allí abarrotada en esta semana de Pascua. Recordemos lo que sucedió el día martes. Y recordemos también que esto mismo lo había hecho el Señor Jesús al principio de su ministerio. Y un tercer aspecto es que estos dirigentes religiosos se resintieron terriblemente porque el Señor Jesús declaró públicamente todo el sistema antibíblico de tradición rabínico que ellos estaban llevando a cabo, que ellos estaban enseñando al pueblo y que le exigían al pueblo. Así que estos dos grupos, tanto los saduceos como los fariseos, motivados también por el temor e indignados por las enseñanzas y las acciones y la autoridad que tenía el Señor Jesús, pues se pusieron de acuerdo para eliminarlo. Muy bien, continuamos con el versículo 44 al 46. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. El Señor Jesucristo, siendo hombre, él se vestía como cualquier otro judío de ese siglo primero. No había nada en su aspecto físico que lo distinguiera como algo divino. Así que él podía pasar fácilmente como cualquier otra persona, cualquier otro hombre en ese siglo primero. Y aún más, allí en medio de esa noche, pues había sido muy difícil para los soldados diferenciar realmente quién era Jesús y quiénes eran sus discípulos. De tal manera que para identificarlo, como dice aquí precisamente Marcos, el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Ahora, en la antigua cultura allí del Oriente Medio, pues el beso era una señal de respeto, una señal de afecto, una señal de homenaje. Y el beso se podía dar en varias partes, en los pies, en la mano, en el borde de las vestiduras. Pero Judas precisamente eligió besar al Señor Jesús en la mejilla. Este acto pues simbolizaba amistad íntima, afecto mutuo. Así que este hecho que realiza Judas de traicionarlo a él precisamente con esta acción de un beso en la mejilla, pues que le estaba manifestando devoción y amor, pues prácticamente deja al descubierto la profundidad de la hipocresía y de la traición que había en el corazón de este hombre. Así que cuando él viene al huerto, y recordemos que fue inspirado por Satanás y motivado también por la codicia, Judas se acerca al Señor y le dice: maestro, maestro, y lo besa. Y en el pasaje paralelo que encontramos allí en Lucas 22, 48, cuando Judas estaba a punto de besarlo, el Señor le hace una pregunta. Veamos lo que dice este texto. Entonces Jesús le dijo: Judas,
con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y aquí la palabra le besó viene del griego catapile, que es un verbo que significa mostrar afecto continuo o besar con fervor. Así que lo que implica aquí es que Judas prolongó esta dramática demostración de afecto falso por Jesús. ¿Para qué? Pues para que tuviera el tiempo suficiente para que los soldados pudieran identificar su objetivo. Ahora, el Señor Jesucristo pues no fue sorprendido por este acto de traición de Judas, pues él ya lo había predicho antes, lo había declarado, y de ese modo debía cumplirse la profecía bíblica, como lo vimos la ocasión anterior. Ahora, después de que Judas besó al Señor Jesús, él simplemente le dijo al traidor, al hipócrita, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Como se menciona allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 50, donde dice así la palabra del Señor. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Además, le ataron, como se menciona allí en Juan capítulo 18, verso 12, donde dice así la palabra del Señor. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ahora, el Señor Jesús no ofreció ningún tipo de resistencia, ni demostró tampoco ira o ansiedad. Él siguió poniendo su confianza en el cuidado de su Padre, en el cuidado providencial de Dios. Ahora, en el Evangelio de Marcos no encontramos ninguna otra mención a lo que le ocurrió a Judas Iscariote después de ese momento allí en Getsemaní. Mateo sí relata la trágica desaparición de este hombre. Miremos lo que dice Mateo capítulo 27, versos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y en el libro de los Hechos también relata lo que sucedió con Judas cuando él se cuelga. Miremos lo que dice allí Hechos 1, 18 y 19. Dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. De tal manera que el suicidio de este hombre, la manera tan trágica en que termina su vida, pues es el inicio de sus tormentos, ya que entró a la iniquidad como un enemigo no arrepentido del Hijo de Dios. Ahora, como discípulo que traiciona a Jesús, pues Judas es la personificación de la oportunidad y del privilegio que se ha desperdiciado. Y esto precisamente es una seria advertencia para todos aquellos que desprecian el Evangelio, para todos aquellos que pisotean al Hijo de Dios. Como lo menciona allí el autor del libro a los Hebreos en el capítulo 10, verso 29, donde dice así la palabra del Señor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Muy bien, continuemos con el versículo 47 de Marcos capítulo 14. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Cuando los discípulos del Señor Jesús se dan cuenta de que Él es arrestado, ellos preguntan, Señor, ¿heriremos a espada? Como se menciona allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 49. Pero no esperaron una respuesta de parte del Señor, sino que, como dice aquí Marcos, uno de los que estaban allí sacando la espada, o sea, fue de una manera impulsiva que Él
hiere al siervo del sumo sacerdote y le corta una oreja. En este texto pues no nos dice quién es, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, verso 10, sí lo identifica, veámoslo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Este texto nos identifica a Pedro como el que utiliza la espada y le corta la oreja a Malco, al siervo del centurión. Pedro, sin lugar a duda, le apuntó fue a la cabeza, pero como Pedro pues no era un soldado y Malco pues esquivó también el golpe, solo le alcanzó a herir la oreja, cuando Malco se agachó para esquivar ese golpe fatal. Ahora nos podríamos preguntar por qué Pedro actuó de esa manera imprudente, cuál fue su motivación, y tal vez podríamos pensar que fue por querer demostrar el valor que él tenía, la lealtad hacia el Señor Jesucristo. Ahora también Pedro pues estaba como envalentonado por lo que había sucedido antes, por la demostración del poder que Cristo había hecho. Solo unos momentos antes, cuando toda la multitud que vino a arrestar al Señor Jesucristo cayó en tierra, cuando el Señor da la respuesta a esa pregunta, a la pregunta que le hicieron. Y veamos lo que se encuentra allí en el capítulo 18 de Juan, versos 4 al 6, donde dice así la palabra del Señor. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Así que ante una palabra del Señor Jesús, en la declaración de lo que es de su nombre, el gran yo soy, todos caen allí a tierra. Muy bien. Pero el Señor Jesús pues pone fin a esa impetuosidad que demuestra Pedro, ¿cierto? Y como lo menciona el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 22, verso 51, el Señor pone fin y les dice entonces, respondiendo Jesús: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. De tal manera que el Señor Jesús, en un acto de compasión y manifestando también ese poder divino, pues toca la oreja de Malco y de manera milagrosa la restaura, la sana. Ahora, en este momento el Señor le da a Pedro varias razones para no usar la espada, y particularmente en ese día. Y la primera razón se encuentra allí en Mateo capítulo 26, verso 52, donde dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y aquí lo que el Señor está planteando es que quienes participan en muertes, en matanzas, le quitan la vida a otra persona, son culpables de asesinato, y el asesinato es un delito capital que merece la pena de muerte. Y como asesinos, los que matan a espada algún día pues enfrentarán la espada del verdugo, como dice allí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, verso 4. Allí se habla acerca de los magistrados. Dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. De tal manera que si Pedro hubiera matado allí a Malco o a alguien más de esa multitud, esa misma noche también él habría sido arrestado justamente y habría sido juzgado por asesinato. La segunda razón se encuentra allí en Mateo capítulo 26, verso 53, donde dice así la palabra del Señor: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y Pedro y los otros discípulos pues tendrían que entender que si el Señor Jesús hubiera querido la ayuda militar, pues al instante hubiera convocado a legiones de ángeles, legiones poderosas. Él no necesitaba de que discípulos medio dormidos con esas armas lo defendieran.
¿Mm? Ahora, recordemos que una legión romana la constituían hasta 6.000 soldados. Y recordemos que en el Antiguo Testamento un solo ángel mató a 185.000 soldados asirios en una sola noche. Allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 35, dice lo siguiente: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Así que 12 legiones de ángeles serían 72.000 ángeles que representaban un poder inimaginable. Y la tercera razón se encuentra en el versículo 54 de Mateo capítulo 26, donde dice así la palabra del Señor. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ahora, Pedro también tendría que entender que cualquier actitud o defensa que se hiciera para proteger al Señor Jesús o a cualquiera de sus seguidores, pues se habría opuesto a lo que ya la palabra había dicho desde el Antiguo Testamento, a todo lo que debía ocurrir. De tal manera que lo que el Señor Jesús estaba diciendo era que todo el proceso de la cruz ya había sido anunciado desde antes por los profetas. Así que las acciones pues de Pedro pudieron parecer en un momento dado bien intencionadas, pero en realidad estaba en contra de lo que la palabra de Dios ya había dicho. Muy bien, continuemos con el versículo 48 y 49 de Marcos capítulo 14. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Aquí el Señor Jesús se dirige a toda esta cantidad de personas que vienen a arrestarlo y le dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Y el Señor les hace una pregunta razonable a todas estas personas. Ahora, no se trataba de un delincuente violento, de un asesino. ¿Por qué tuvieron que llevar esa excesiva fuerza militar para poder detenerlo? Y cuando el Señor Jesús aquí está hablando de ladrón, pues se estaba refiriendo a esos bandidos o forajidos armados que se resistían con violencia al arresto, que intentan escapar. Eh, pero el Señor Jesucristo no se había escondido de ellos, no había tratado tampoco de escapar. Por eso les dice: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Ahora, el sitio más público que estaba a la vista de todo el mundo en Jerusalén precisamente era el templo. Y aquí el Señor está poniendo de manifiesto la cobardía de esta gente, la hipocresía que había en sus corazones. Si en verdad el Señor Jesucristo representaba un peligro, una amenaza para Roma, que era por lo cual lo estaban acusando delante de las autoridades civiles, ¿por qué no lo arrestaron en el templo a inicios de esa semana? Y la pregunta del Señor Jesús precisamente pone al descubierto el temor que tenían estos dirigentes religiosos de que el pueblo se volviera en contra de ellos. Así que para evitar la posibilidad de una reacción de las personas, de las multitudes, pues se esperaron para arrestarlo fuera de la ciudad, en medio de la oscuridad y acompañados por una fuerza militar. Y el Señor Jesús también, pues, él reconoce que todos estos acontecimientos que rodearon su arresto, pues se estaban llevando a cabo para que se cumpliesen las escrituras. O sea que todo aquello que estaba sucediendo en ese momento estaba de acuerdo con la programación perfecta que el Padre tenía. Y la hostilidad que le manifestaron los líderes religiosos al Señor Jesucristo, pues se estaba cumpliendo, porque eso ya estaba profetizado. De tal manera que Dios
utilizó estas maquinaciones perversas de estos hombres apóstatas para cumplir sus propósitos eternos, para llevar a cabo sus planes de redención y salvación. Y recordemos que a todo lo largo del ministerio del Señor Jesucristo, en varias ocasiones sus enemigos habían tratado de matarlo, pero no pudieron porque esos intentos no estaban en armonía con el plan que tenía Dios el Padre. Así que incluso en la muerte, todo lo que el Señor Jesucristo hizo estaba bajo el control, estaba en la perfecta armonía y acuerdo con la voluntad de Dios Padre. Muy bien, continuamos con los versículos 50 al 52 de Marcos capítulo 14. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Así que después de esa exhibición eh, que tuvo el apóstol Pedro de su poder y de su querer defender a su maestro, ¿sí? Todos los discípulos huyeron, o sea, dejaron a Jesús, dice la palabra que huyeron. Y recordemos que unas horas antes el Señor Jesucristo les había dado instrucciones de mantenerse orando, de mantenerse velando. Y cuando llegó el momento de la tentación, pues estaban mal preparados, los cogió, como decimos, mal parqueados. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Pues temor. Y así como el Señor Jesucristo se lo había manifestado anteriormente, todos los discípulos huyeron. ¿Mm? Todos. Y pensaron que si el Señor Jesucristo no estaba dispuesto a enfrentar resistencia, ¿sí? Pues ellos también serían arrestados, de tal manera que salieron huyendo. Y finalmente Marcos termina este relato del arresto del Señor Jesús allí en el huerto con un ejemplo de cobardía de un hombre. Y es cuando dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Ahora, este detalle solamente lo encontramos aquí en el Evangelio de Marcos. Algunos comentaristas y estudiosos de la palabra han sugerido que posiblemente se trate del mismo Marcos, pero no, realmente no hay nada en el texto que nos indique que sea así, simplemente se está especulando. Ahora es posible que Marcos haya contado esta situación particular para destacar la total soledad y el aislamiento que experimentó el Señor Jesucristo en ese momento. Todas las grandes multitudes a las cuales el Señor les había enseñado no estaban. La única multitud que se reunió alrededor de él fue ese grupo de hombres para llevarlo preso, para llevarlo cautivo. ¿Mm? Sus apóstoles habían prometido que nunca lo abandonarían y lo dejaron solo, salieron huyendo. Y este joven también, que no es identificado, dice que después de levantarse y se cubrió con una sábana, ¿cierto? Salió a ver qué era lo que estaba pasando y desnudo en la noche, allí dejó la sábana después de que trataron también de prenderlo. Ahora, todos los demás también huyeron. Y el Señor no hizo ningún intento de escapar. Así que ese varón de dolores quedó solo, que quedó rodeado solamente por sus opresores y fue llevado, escoltado de vuelta a Jerusalén y fue llevado a la casa del sumo sacerdote, donde en poco tiempo comenzaría un simulacro de juicio contra el Señor. Ahora el Señor Jesucristo estaba consciente de que esos propósitos redentores de Dios se cumplirían, que todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de la traición, acerca del abandono, se habían ya cumplido. Y ese mismo día, ese viernes, en la madrugada se cumplirían otras profecías mientras Él mismo se ofrecía como ese sacrificio definitivo por el pecado de la humanidad. Ahora, aunque los soldados lo habían arrestado, lo habían atado, el Señor fue de manera voluntaria.
motivado por ese amor obediente a su Padre, por ese amor salvador hacia esos redimidos y por la búsqueda constante de su propia gloria. Como lo manifiesta el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, donde dice así la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ese sacrificio por el cual enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, entregando lo más preciado. Y gracias por esa sangre derramada, Señor, allí en la cruz. Padre, que cada día podamos crecer en el conocimiento tuyo, que podamos, Señor, ser discípulos tuyos firmes, convencidos, Señor, totalmente entregados, que a pesar de las circunstancias, Señor, jamás te abandonemos, jamás te dejemos, que siempre busquemos estar delante de tu presencia y estar, Señor, también predicando tu palabra, Señor, en cualquier lugar donde nos encontremos. Padre, que nuestro corazón siempre esté rendido a ti, que todo vestigio de hipocresía, de traición, Señor, sea, Señor, quitado de nuestras vidas y que podamos con corazones dispuestos, con corazones abiertos, con corazones que te amen, servirte, Señor, de la manera que tú quieres. Yo te doy muchísimas gracias, Señor, y bendigo, Señor, esta preciosa palabra que hemos escuchado, Señor, y la escribas en nuestros corazones para que seamos discípulos tuyos valientes y esforzados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.